saludo en Cristo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles de 6 de abril de 1977. Estamos todavía en pleno tiempo cuaresmal, ya acabando la cuaresma, y el Papa en esta audiencia dice así, lo titula Escuchad la llamada de Dios. Dice, una palabra que el divino oficio cuaresmal nos ha hecho repetir muchas veces, suena así. Hoy, si escucháis su voz, quiere decir la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Esto durante el tiempo de Cuaresma, los que hacen los laudes, el oficio de lectura, etcétera, pues comienza así, por la mañana, este salmo. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Dios nos habla todos los días a través de su palabra, a través de los acontecimientos, de las tentaciones. Dios nos está hablando como juez, porque recordemos que Dios como creador ya dejó de trabajar. 6 días trabajó Dios para crear todo el universo y el 7º día descansó, lo que llaman los judíos el Sabbat, que para nosotros es el domingo, el día del Señor en que Cristo resucitó. Sería el 8º día, ¿no? Cristo inaugura la eternidad aquí en la historia. Bien, entonces, si escucháis hoy su voz, así comenzamos todos los días los laudes, esa oración de alabanza a Dios. Si escucháis hoy su voz, Dios nos está hablando continuamente, porque su tarea como creador ya acabó, pero como juez no. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y alguno se podría preguntar, ¿cómo? ¿Cómo Dios trabaja siempre y yo también trabajo? ¿Esto dice Jesús? Sí, porque Dios como creador, ya después de crear el mundo, el universo, 6 días y el 7º descansó. Entonces ya Dios descansó de sus obras como creador, pero como juez no. Como juez sigue interviniendo, hablándonos y con acontecimientos para llamarnos a la conversión, porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Cuántas veces hemos repetido este tiempo de Cuaresma estas antífonas? Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, como Dios quiere eso, por eso nos dice, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Porque el hombre, en su libertad, puede decir a Dios, no quiero hacer mi vida. Quiero pecar, quiero irme con el demonio y seguir todas las sugerencias que me diga el demonio. Como nuestro primer padre, Adán y Eva, en el paraíso, siguieron las sugerencias del demonio, de la serpiente. No siguieron la sugerencia de Dios, que les dijo, no comáis de ese árbol. El demonio les decía, la serpiente, coman, y seréis como dioses. Bueno, Adán y Eva, eres tú y soy yo, somos nosotros, Adán y Eva. Porque si alguno dice San Juan, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Pecar significa escuchar la voz de la serpiente, del demonio, y seguir sus inspiraciones. Y rechazando la voz de Dios, que nos dice, no comas del árbol, porque si comes, morirás. Entonces todos hemos despreciado a Dios, que es nuestro creador, que tanto nos ama, y nos hemos ido con aquel que nos odia, el demonio, que nos ha dicho, come del árbol. Todos somos pecadores, hemos pecado, y por eso hoy, este tiempo cuaresmal,
es una oportunidad que nos da nuestra Madre, la Iglesia, de volvernos a Dios, de convertirnos, tiempo de conversión. Por eso dice el Salmo, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. El corazón a veces se puede endurecer y decir, no quiero, porque somos libres. O podemos decir, sí, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que tú me guíes. Hasta ahora me ha guiado el demonio, he hecho muchas cosas malas, pero estoy arrepentido. Quiero que tú me guíes, Señor. Llévame tú. Porque Dios cuenta con esta libertad. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Dios para crearte no contó contigo, te dio la vida. No te preguntó si querías nacer hombre o mujer. No te preguntó si querías nacer en una familia rica o pobre. No. Dios te dio la vida, te creó porque te amaba. Ahora ya para salvarte, Dios dialoga contigo. ¿Quieres? ¿Quieres que yo te salve? Pues si quieres que yo te salve, no endurezcas el corazón. Porque yo te hablo, con los salmos, con la palabra de Dios, con los acontecimientos de la vida. Dios te está hablando, nos está corrigiendo como juez, porque Dios como creador ya cesó su trabajo, pero como juez no. Lo dice Jesús, el Evangelio de San Juan. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. O sea, trabaja el Padre y el Hijo, que son uno, no son dos dioses, son uno, trabajan para salvar a la humanidad. En ese accidente que has tenido, contaba el otro día un sacerdote aquí en radio, La Voz de María, que un hombre pues iba en su carro, iba ya derecho a cometer un pecado muy grave, cuando se equivocó y se metió por una calle prohibida. Y alguien que lo vio, que venía en sentido contrario, bajó el vidrio, cristal, y le dice, ¿no sabe usted que ha elegido un camino equivocado? Y entonces él entendió que a través de ese acontecimiento Dios le estaba llamando no solamente a cambiar de vía, que se había tomado la vía equivocada, un vigilante podría denunciarle por su error, pero la invitación era más profunda. Él, cogiendo el auto y yéndose a cierta parte a cometer un pecado muy grave, pues se dio cuenta de que era Dios que le hablaba. ¿No sabe usted que ha elegido el camino equivocado? Y reflexionó y se volvió a su casa. No se fue a cometer ese pecado gravísimo. Pues bien, hermanos, es que Dios nos habla continuamente. Si no, recordar aquel predicador que en tiempo cuaresmal pues fue a dar un retiro, 2 horas, dividió su sermón, su plática en 2 partes, y un señor que estaba allí, pues estaba medio dormido y no escuchó casi nada. Pero cuando el predicador que dirigía el retiro dijo, bueno, ahora voy a pasar a la segunda parte del sermón, de esta plática, de esta prédica. Entonces este hombre medio se despertó y sintió que el Espíritu Santo le decía dentro, Eduardo, se llamaba Eduardo, es hora de pasar a la segunda parte de tu vida. Has vivido una primera parte en pecado, haciendo lo que tú querías, escuchando a la serpiente, el demonio. Ahora escucha la voz de Dios. Empieza hoy una vida nueva. Y así fue. Acabó la segunda parte del sermón el sacerdote y fue con él a la sacristía y le dijo, Padre, quiero confesarme. Y se confesó todos sus pecados muy graves. Y el sacerdote, que bueno, también era un poquito vanidosito, dice, a ver, qué palabra, qué frase he dicho, que ha movido a conversión tu corazón para que venga a confesarte. Entonces, el sacerdote quería saber en qué momento él había dicho una frase de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, una frase famosa que había movido el corazón de este hombre al arrepentimiento. Y este hombre le dice, bueno, mire, yo la verdad es que la primera parte de su discurso, del sermón, pues he estado dormido, he estado despistado, no me enteraba de nada, pero cuando usted ha dicho, voy a empezar ahora a hacer la segunda parte,
yo he sentido dentro una voz que me decía: Eduardo, es hora de empezar la segunda parte de tu vida, de dejar el pecado y volverte a Dios, de escuchar realmente ahora la voz de Dios, de no endurecer más el corazón, de dejar de escuchar al demonio que ha guiado siempre tu vida por malos derroteros, por caminos chuecos. Pues eso fue lo que me motivó a convertirme. Y este sacerdote se quedó un poco diciendo: qué necio soy. Yo pensaba que predicaba muy bien y mi predicación ha movido el corazón de este hombre, y resulta que nada de eso. Ha sido el Espíritu Santo el que obra y nos mueve a todos a la conversión, a dejar el pecado, a empezar una vida nueva. Bueno, pues así comienza esta audiencia el Papa San Pablo VI. Y continúa diciendo: es la Iglesia que habla, es la Chiesa que parla. Estoy traduciendo del italiano como puedo. Tuve 5 años en Roma, estudiando, etcétera. Bueno, algo se queda para poder sacar estas conclusiones, esta traducción, ¿no? Dice: es la Chiesa que parla, es la Iglesia que habla, haciendo propia la exhortación del salmista David, una exhortación que se repite en la Sagrada Escritura. Y por la importancia de esto, que esa Escritura entiende de anunciar, y por la indiferencia con que tanta parte del pueblo de Dios, del pueblo elegido, acoge el anuncio. Así es. El pueblo elegido, la Iglesia, pues tantas veces con indiferencia escucha la palabra de Dios, endureciendo el corazón. Dice: no, yo no voy a ir donde mi suegra está enfadada conmigo, me desprecia, no me habla. Yo no voy a ir donde mi suegra. Pero mira lo que dice, no siga endureciendo el corazón. Me decía ayer una persona: no, yo no voy a ir donde mi suegra, es que ella no me habla. Pero mira, hermana, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice: si tu hermano, en este caso tu suegra, tu hermano, tiene algo contra ti, que no te saluda, que tiene alguna cosa, no endurezcas el corazón. Si tu hermana tiene algo contra ti, vete y reconcíliate. No, es que la excusa que muchas veces ponemos es que no, yo no tengo nada contra esa persona, es ella que no me saluda. Pero no dice el Evangelio que tú no tienes nada. Dice: si tu hermano tiene algo contra ti, vete y reconcíliate. Hermano, ¿qué ha pasado? Te pido perdón. Seguro que te he ofendido en algo. Perdóname, yo soy soberbio, porque todos somos soberbios. Y si pedimos perdón, pues decimos la verdad. No hay que... No, que se humille el otro. El otro es el rencoroso que no me habla. Tú no mires la paja ajena. Tú no mires el pecado del otro. Dicen los padres de la Iglesia: aparta tu vista de vidas ajenas. Tú mira tu viga. Todos tenemos una viga y tenemos un mandato de nuestro Señor Jesucristo, y más en este tiempo cuaresmal, que nos invita a convertirnos. Por eso, si tu hermano tiene algo contra ti, vete y reconcíliate, habla con tu hermano, pídele perdón, hazle un regalo, llévale una librita de mandarinas, que están tan buenas, llévale un detalle, algo según tus posibilidades, o un regalo mejor, pero no endurezca el corazón. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Si escucháis la voz de Dios que nos llama a la reconciliación, al perdón, al amor mutuo, no endurezca el corazón. No digas: él que haga su vida, yo la mía. No digas eso. Porque también nosotros somos pecadores. No solamente tu suegra, que no te habla, también en nosotros algo habrá de rencor, de soberbia. No somos ninguno la divina pomada. Todos somos pecadores, ¿no? Bueno, y continúa el Papa diciendo: se nota en la Biblia una recomendación insistente para hacerse escuchar, para hacerse comprender. Se ve que de la atención que los hombres prestan a la voz divina depende su fortuna.
Fíjate lo que dice el Papa. De la escucha de la palabra de Dios depende tu fortuna. Tu fortuna no está en que te toque la lotería, el pozo millonario, no sé qué, no, no. Mejor que no juegues. Un cristiano no juega a esas cosas, porque él ya es rico. Ha encontrado la riqueza que es Dios. Dice Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta. Tienes a Dios, tienes todo, eres rico, aunque no tengas nada. San Francisco de Asís devolvió al obispo y a su padre la ropa, todo, se quedó desnudo. El obispo tuvo que echarle la capa para cubrirle y se fue por los campos. San Francisco de Asís cogía 2 palos secos y hacía como un violín cantando, loado seas mi Señor, por el hermano Sol, por la hermana Luna, loado seas mi Señor, y no llevaba nada de dinero. San Francisco de Asís. ¿Habrá habido en la tierra una persona, algún cristiano tan feliz como él? Y era pobre. La verdadera riqueza no es el dinero, es Dios. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Decía la doctora de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Bien, entonces continuamos diciendo, y se ve, o sea, se endurece el corazón tantas veces, dice, no, yo no soy culpable, yo no soy como los demás hombres, ¿eh? No sale a nosotros esa soberbia del fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. ¿Cómo que no eres como los demás? Todos somos pecadores. ¿Por qué dice con arrogancia, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres? Ladrones, adúlteros, borrachos. Yo no, yo doy el diezmo, yo ayuno, yo no soy como ese publicano, ladrón, que con los impuestos cobra de más. Todos tenemos raíces farisaicas dentro del corazón que nos lleva a endurecer el corazón. ¿Cómo? Creyéndose perfecto y que siempre el malo es el otro. Por eso hablamos mal de la suegra, del compañero de trabajo, de tu hermano de comunidad. ¿Por qué hablamos mal del otro? Porque nos creemos en el fondo que somos perfectos y que el malo es el otro. Y continúa el Papa diciendo, y se ve, en cambio, que los hombres, también aquellos que viven en la economía de la salvación, que son reacios a acoger la invitación religiosa y casi no temen el encanto y el mandato del Señor, no temen. Dice el Señor que no endurezcamos el corazón. También aquellos que están bajo la economía de la salvación, es decir, los cristianos que van a misa, que participan de la oración, de los sacramentos, etcétera. Y parece que, dice el Papa, que hay como un rechazo, somos reacios a acoger esta invitación de escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece y dice no. A ese, dice alguna mujer, a su esposo, no soporto ni una humillación más, que se vaya de casa. Le pongo una denuncia por malos tratos. Cuando el corazón se endurece, no le perdono ni una más. Pero hermana, yo no digo que tu esposo sea un santo, pero estate atenta, porque nuestro Señor Jesucristo manda perdonar no 7, sino 70 veces 7. ¿Y por qué tengo que perdonar siempre? Por una razón muy sencilla, porque siempre Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces mi esposa, que ya hace 5 años que me abandonó, dice aquel señor, yo le tengo que esperar, sí. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta la muerte, hasta que la muerte le separe. Es tu esposa. ¿Te casaste en la iglesia? Sí, es tu esposa. Pero se fue con otro hombre. Yo también tengo derecho a hacer mi vida. Claro que tienes derecho a hacer tu vida. ¿Con quién? ¿Con el demonio o con Jesucristo? Porque si haces tu vida con Jesucristo, la esperarás a tu esposa, rezarás por ella, le invitarás a volver, la perdonarás, Se nota uno que hace alianza con Jesucristo. Pero si hace alianza con el demonio, pues entonces de vez en cuando te irás con una señora por ahí a un motel, porque claro, con la excusa de que yo soy hombre, mi esposa me ha abandonado, ha sido ella la que abandonó el hogar. Entonces, ya, claro, como hombre no, será como bestia. Las bestias, los perros,
ven una perrita y se van detrás, porque se mueve por instinto. Pero el hombre, Adán significa hombre, que es el rey de la creación, que domina también sobre sus instintos y puede ser fiel. Entonces, si te alías, ¿con quién te alías? ¿Con Jesucristo o con el demonio? Si te alías con Jesucristo, amarás a tu esposa. De vez en cuando la llamarás y le dirás que le amas, que vuelva a casa. Orarás, rezarás por ella todos los días. Le serás fiel, no yendo con otras mujeres. ¿Cómo se puede vivir así? Claro, con Cristo, el cristiano no está solo. Y voy a aguantar yo la soledad en mi casa, lavarme yo los platos, cocinarme yo, acostarme en la cama solito, porque mi esposa me abandonó. ¿Por qué mientes? Que está con Cristo no está solo. Di con San Pablo, vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por el bautismo Cristo vive en ti, Él te ama. Y quien a Dios tiene, dice Santa Teresa de Jesús, nada le falta. Tienes a Dios, tienes todo. Puedes amar a tu esposa, rezar por ella, esperarla, serle fiel. Eso lo tiene, lo hace quien lo experimenta, ve que eso es verdad, que no es una utopía. ¿Cómo se va a poder vivir sin una mujer? Pues sí, se puede vivir sin una mujer, porque Dios basta. Esto, hermanos, es el Evangelio, la vida cristiana. Ahora tú quieres vivir la vida pagana y viene el adulterio, como mi esposa me abandonó ya hace 5 años, bueno, yo también como hombre me he buscado otra mujer, pues estás viviendo en adulterio. Ella vive en adulterio, tú también. Entonces, fíjate lo que dice San Pablo, ni adúltero, ni asesino, ni ladrones entrarán en el reino de los cielos. Tú te quieres condenar, quieres perderte. ¿No es mejor llevar la cruz? Si quieres ser discípulo mío, dice Jesús, niégate a ti mismo. Tus deseos de sexo, de tener una mujer con la que hablar, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Tu esposa que te ha abandonado. Toma esa cruz, esperándola, rezando por ella, y sígueme. No, yo me lío con otra mujer, necesito una mujer, y se mete en adulterio, en la infidelidad a su esposa, y luego encima quieren comulgar, quieren que le dé la comunión. Cuántas cosas nos queremos inventar, ¿no? Que están lejos del Evangelio. Bueno, continúa el Papa San Pablo VI en esta audiencia cuaresmal que dice, Dio parla, Dios habla. ¿Quién lo escucha? Se pregunta el Papa, ¿quién lo escucha? Y estudiando este hecho, del cual depende la elección de nuestra libre respuesta y también de nuestra salvación, se nota a menudo en el arte misterioso de la divina revelación un modo particular de lenguaje, un lenguaje formulado en términos simples. Pensad en la parábola del Evangelio. Aquí el Papa cita Mateo 13, cita una parábola que dice así. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías, oiréis, pero no entenderéis. 13:35 dice, todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús hablaba en parábolas. ¿Qué parábola? Está hablando aquí el Papa. La del sembrador, que siembra la semilla. Y una cae en terreno pedregoso, en el camino, se la comen las aves, en terreno pedregoso, no hay raíz, no da fruto, entre espinos, la sofocan, pero una parte cae en tierra buena y da fruto. La tierra buena es el corazón que escucha la palabra de Dios y la guarda, la entiende, la pone en práctica. La Virgen María escuchaba la palabra de Dios y la guardaba en su corazón, aunque no la entendiera. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. ¿Por qué has hecho esto? ¿Y por qué no me buscabais? ¿No sabía que yo iba a estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron, ¿eh? A veces la Virgen María no entendía las palabras de su hijo, pero la guardaba en su corazón.
Esto es lo importante, guardar la palabra en el corazón. Y entonces ella dará fruto por sí misma, porque la palabra de Dios es como la semilla que se siembra y el agricultor ya duerma, ya esté despierto, la semilla va creciendo, la hierba, luego el tallo, luego una espiga, luego grano en la espiga. Es un proceso y crece por sí sola. La palabra de Dios se siembra, el predicador, el catequista, el sacerdote, predica la palabra de Dios. Si se acoge, da fruto. Bueno, continúa el Papa, Pablo VI, diciendo, pero que bajo el significado figurado esconden y junto a ello desvela un pensamiento más profundo que no todos comprenden, porque no todos se dan la premura, la iniciativa de explorarlo y de coger el verdadero e íntimo sentido. Esta ambigüedad es todavía un método ordenado del autor de la divina palabra, en coherencia con la humana libertad. Comprenderá quien quiere comprender, que tenga oídos para escuchar, que entienda. Porque si no tienes oído, si en vez de tener aquí el oído, un agujerito por el que escucha el sonido, si el oído está taponado de carne así, pues no. Quien tenga oídos para entender, que entienda, dice el Papa. Y lo dice Jesús. Porque muchos endurecen el corazón y dicen, no, no, es que no entiendo. Pues la palabra de Dios que cae a lo largo del camino y que bien la sabe y se la come y no da fruto, son los que escuchan la palabra de Dios y no entienden. Es que yo no entiendo. ¿Por qué tengo que, dice el Evangelio, si a uno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, que ama a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí? Oye, yo no entiendo eso. Ah, pues no entiendes. Tú eres la palabra que se siembra a lo largo del camino, bien las aves, y se la come, se la lleva, no da fruto, son los que no entienden. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7, dice Jesús a Pedro, no 7, sino 70 veces 7. ¿Cómo? A uno que viene borracho, a mi esposo, y yo le voy a perdonar siempre, no, lo boto de casa. Uno que me roba, me contaban en Cuenca que he estado estos días, que allí han pegado fuego a unos 5 vacuneros. Entonces, ¿cómo perdonar siempre? Si me está robando, pues son los que no entienden la palabra. Llegó un día San Francisco así al convento y vio allí los frailes alborotados, nerviosos. ¿Qué sucede? Han venido unos ladrones, querían dinero, querían no sé qué, le dijimos que fueran a trabajar fuera de aquí. Y dice San Francisco así, vayan a buscarles, denle lo que han pedido. Y estos ladrones, cuando vieron a los frailes, vieron la humildad, el amor, el cariño de San Francisco así, y se convirtieron, dejaron el robo, fueron a la iglesia a confesar sus pecados, empezaron a trabajar una vida digna, se convirtieron. Otro dice, no, hay que pegarle fuego a todo, se les pega fuego y ya así solucionamos las cosas. Bueno, hay formas y formas de comprender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay quien no entiende la palabra, endurece el corazón. ¿Yo por qué tengo que perdonar? 70 veces 7. Es decir, siempre, ¿por qué tengo que perdonar? No. Entonces se creen más que Jesús. ¿Y por qué tengo que posponer a mi padre, a mi madre? No, para mí, primero mi familia. Bueno, no entienden la palabra de Dios, que primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Al prójimo como a ti mismo. Primero Dios, primer mandamiento de la vida. Bueno, continuamos leyendo esta audiencia del Papa. Dice así, hablando de las parábolas, ¿eh?
comprenderá la parábola el que quiere comprender, dice el Papa, dice Jesús. El que tenga oídos para entender, que entienda. Otros pues no entenderán. La revelación, o sea, la palabra de Dios, entregada en su exacta formulación, pero cerrada. ¿Mm? Cerrada porque muchos no entienden, son los que no entienden la palabra, los cuyos términos tienen un sentido por sí mismo, pero son confiados para que nuestra mente, especialmente nuestra buena voluntad, sepan descubrir la voz íntima, profunda, auténtica del Señor. O sea, la parábola, las palabras que pone el Señor, los apóstoles a veces se lamentan, pero Señor, ¿por qué les habla en parábolas? Es que a ellos se le habla así, ocultamente. A ustedes se le explica en privado a los discípulos, pero a ellos no. Es un misterio esto. ¿Por qué aún no entienden la palabra de Dios? Y se obstinan. Lo vemos por todos lados, ¿eh? ¿Tú has visto un esposo abandonado de su esposa y que le sea fiel y que la espere y que la ame? ¿Tú has visto alguno? Es rarísimo. ¿Por qué? Porque se endurece el corazón y no escuchan la voz de Dios, de amar a la esposa, de esperarla, de perdonar 70 veces 7, se endurece el corazón y dice, no, yo viví yo solo toda la vida, yo me busco otra mujer. Y no entienden, no entienden el sentido del perdón siempre, de la fidelidad a la esposa siempre, no entienden. Ponen por encima su razón. Uy, y yo soy una mujer. Y yo a cocinarme, y yo a lavar los platos, y yo, no, yo necesito una mujer aquí. Pero hermano, si tú estás casado, si metes una mujer ahí, te metes en adulterio, ¿no te das cuenta? No entiende, no entiende. Da tiempo de cuaresma, haced limosna, danos a los pobres. ¿Qué? No entiende. Yo a los pobres, pero se lo gastan en vino, son borrachos, en drogas. ¿Cómo voy a dar yo? No entiende el término de la limosna, de la reconciliación. Yo, buscar a mi suegra, que no me habla. Sí, si tu hermano tiene algo contra ti, si tu hermano tiene algo contra ti, vete, reconcíliate. No, ¿yo por qué? Yo no tengo nada. Y no entienden, ponen su razón por encima de la palabra de Dios. Y no entienden. Bueno, en ellos se cumple esta palabra, ¿no? De que por mucho que vean, no ven. Por mucho que oigan, no oyen. Esto dice el Señor, es un misterio grande. Bueno, continúa. También, dice el Papa Pablo VI, en el plano de la divina revelación, o sea, de la palabra de Dios, el hombre queda libre. Él debe hacer lo que puede venir en contacto con el pensamiento divino. La voz divina resuena. La comprende quien quiere comprenderla. Quien no quiere comprender es inútil. Un día San Antonio tenía 20 años, era un jovencito, tenía una hermana de 14 años, San Antonio, padre del monaquismo, un grandísimo santo. Este era cristiano, sus padres habían muerto, había heredado muchos terrenos, casas, etcétera, y iba a la iglesia pensando qué maravilloso sería vivir como vivían los primeros cristianos en la iglesia de Jerusalén, que lo tenían todo en común, que vendían sus bienes y ponían el importe a los pies de los apóstoles y vivían de la Eucaristía, la fracción del pan, de las oraciones. Entre ellos no había, oye, qué maravilla vivir así. Cuando entró en la iglesia escuchó esta palabra: si quieres ser perfecto, ve y vende tus bienes, eso a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y este hombre entendió la palabra. Y muchos no entienden, la mayoría no entiende. ¿Cómo voy a...? Son míos, mis bienes, son míos. Salió, empezó a vender estos sus bienes, a repartirlo entre los más pobres de su pueblo.
y se hizo un gran tesoro en el cielo. Vivió más de 100 años, San Antonio, padre del monaquismo. Se hizo monje, después vivía de la oración, del trabajo manual, algo maravilloso. Se guardó una pequeña parte para su hermana, porque era pequeña, pensando en el futuro, el día de mañana. Cuando a la semana siguiente, el domingo, entró en la iglesia y otra vez se proclamaba el Evangelio. Se cantaba, entonces se hacía cantado el Evangelio. No os preocupéis del mañana, qué comeréis, qué beberéis, mirad las aves del cielo. Entonces salió otra vez de la iglesia y lo poco que había reservado se lo dio a los pobres. Entregó a su hermana a una congregación de vírgenes que había ya en la iglesia de, esto era en Alejandría, en Egipto, al norte de África. Y él, ya libre, como los pájaros, se fue a buscar a Dios, así, a ser instruido por otros hombres de Dios, monjes que ya había, y así llegó a alcanzar una santidad maravillosa. San Antonio, padre del desierto. San Atanasio escribió la vida de San Antonio, podéis buscarlo en internet. San Atanasio escribe la vida de San Antonio, padre del monaquismo. Puedes buscarlo y leer su historia preciosa. Este hombre entendió la palabra de Dios, la puso en práctica. Pero hay muchos que no entienden. ¿Por qué vender los bienes para los pobres? ¿Por qué hacer limosna? Si se lo va a gastar en droga. ¿Por qué irme yo a reconciliar con mi suegra si es ella la que no me saluda? ¿Por qué perdonar siempre, hasta 70 veces 7? ¿Por qué? ¿Por qué esperar a mi esposa hasta la muerte? ¿Por qué? Ustedes no entienden. Y se inventan otro cristianismo. No, yo voy a misa, cumplo con Dios. ¿Y tú te crees que ir a misa y cumplir con Dios, eso es el cristianismo? El cristianismo es mucho más. No solamente voy a misa y escucho la palabra de Dios y comulgo, es mucho más, hermanos. Bueno, la comprende la palabra de Dios quien la comprende, quien quiere comprenderla, dice el Papa. Un fenómeno natural, hoy a todos muy notable, muy cercano a nosotros. Aquel de la radio que nos da una imagen de esta ley del sentido arcano de la divina conversación. Pensad a la carga inmensa de voces distintas que llenan la atmósfera. Ninguno le advierte, salvo aquel que escucha, que sabe comprender aquellas voces y que del contrario quedarían vanas. Las comprende solamente quien sabe ponerse en la disposición de escuchar. En la radio, dice el Papa, en la radio escuchas tantas voces. Una en internet, en la televisión. ¿Cuántas voces nos hablan en la Radio María? ¿Cuántas veces se escucha la palabra de Dios? Pero también otras voces que nos invitan a otras cosas. Hay que saber discernir para escuchar la voz de Dios. En la radio, en la televisión, en las homilías, en la misa, en la catequesis. Saber discernir, escuchar la palabra de Dios. Continúa el Papa diciendo, la analogía sirve en el caso nuestro. El gran misterio de la redención nos es transmitido por la vía del rito litúrgico, ¿no? En modo impresionante. ¿Quién lo acoge? O sea, el gran misterio de la redención, ahora vamos a vivir la Pascua, ¿no? El Viernes Santo, la adoración de la cruz, el Jueves Santo, el lavatorio de pies, la Pascua, la vigilia pascual, Dios nos habla. Pero ¿quién acoge este misterio? Esta palabra de Dios, porque muchos ya se acercan a la Semana Santa y ya están pensando en salinas, en playas, en Riobamba, que se van, no sé, cada baños, a feriado 4 días, a vivir la vida. ¿Quién escucha la palabra de Dios? Escuchan las vacaciones, en las vacaciones a descansar, a la playa, a la fiesta, no sé qué, del mundo. ¿Quién escucha? ¿Quién acoge
la palabra de Dios que se nos va a hacer presente en la iglesia? ¿Y entre cuántos acogen esta presentación ritual de la historia evangélica? ¿Quiénes son los que aferran el sentido teológico real y actual? Que Cristo murió por nosotros, que vamos ya a entrar el domingo de Ramos, en la pasión del Señor. Entra Jesús a Jerusalén a sufrir la pasión y muerte, a vencer la muerte, a resucitar, a darnos una vida nueva, a abrirnos aquel paraíso, aquel cielo que Adán y Eva nos cerraron. Con el pecado, Cristo viene a abrirnos el cielo con su pasión, muerte y resurrección. Pero ¿quién acoge este mensaje actual? ¿Quién se une a Cristo, muriendo con Él para resucitar con Él? ¿Muriendo a qué? Al pecado. O sea que los protagonistas de la Pascua somos nosotros. Ya Cristo resucitó hace muchos años, pero eres tú en esta Pascua que, incorporándote a Cristo, mueres al pecado y resucitas con Él a una vida nueva. Por eso qué bueno que nos confesemos los pecados por lo menos una vez en este tiempo de Cuaresma, cercana ya la Semana Santa, la Pascua del Señor, que podamos confesarnos los pecados, practicar un poco más el ayuno, hermanos, ayunamos poquito. La oración, intensificamos la oración, meditar la palabra de Dios, prácticas cuaresmales, las prácticas. Bueno, y también entre aquellos inteligentes del misterio presente, que la liturgia actualiza, ¿quién de verdad lo aplica para sí? A ver, ¿quién se aplica que esa muerte de Cristo, pasión y muerte, se acerca la Semana Santa? ¿Quién se la aplica para sí? ¿O haremos como aquel? Me acuerdo de un compañero, éramos 5 compañeros, vivíamos en un departamento en Madrid, trabajábamos en correos, y cuando yo le hablaba a uno de ellos, me acuerdo, ven a la iglesia a escuchar la catequesis, la palabra de Dios, y a mí no me hables de esas cosas, y yo tengo otros intereses. Buscaba un piso, buscaba una chica, casarme. Eso de que Jesucristo que fue muy bueno y que lo mataron a una cruz, pues eso a mí, eso que tiene que ver con mi vida. Por eso dice el Papa, ¿quién verdaderamente lo aplica para sí? Todos estos misterios de la salvación que vamos a celebrar. Entonces cita el Papa aquí a la carta a los Hebreos, que dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y pensé, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis designios. Por eso juré en mi ira, en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. No quisieron ver las obras de Dios, que les sacó de Egipto, que les abrió el mar, que los alimentó en el desierto. ¿Cuántas obras hizo Dios por su pueblo? Y endurecieron el corazón y no seguían la voz de Dios. También cita el Papa Pablo VI, capítulo 4 de los Hebreos, que dice, también nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos, que los israelitas, ¿no? Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. Sí, la escucharon, pero no la comprendieron, no se adhirieron por la fe a Moisés, sino que se rebelaron, como Datán, Abirón, Coré, levitas que ambicionaban el sacerdocio y hablaban mal de Moisés, y Dios se abrió la tierra, se los tragó vivos. Hizo Dios un milagro en el desierto, y Coré, Datán, Abirón, se los tragó la tierra. No se adhirieron al enviado de Dios, a Moisés, sino que se rebelaron contra él, ambicionaban el sacerdocio, eran levitas y querían más. Pero bueno, no estéis contentos con la heredad que Dios les ha dado, no estaban contentos, estaban murmurando, ambicionando. Tenemos que estar atentos a esta forma de vivir. Continúa el Papa San Pablo VI diciendo, quiere decir esto
este breve sermón, una cordial invitación, primero a participar en los ritos litúrgicos de la Semana Santa. El Papa nos invita, se acercan los ritos de Semana Santa, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, acompañemos a Jesús con los ramos de olivo, las palmas, acompañándole, cantando bendito el que viene en el nombre del Señor, y entremos a la iglesia a celebrar la Eucaristía, acompañando a Jesús que va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén, que va a vencer la muerte. Acompañemos a Jesús en la misa crismal, al Jueves Santo, a las 10 de la mañana, donde los sacerdotes renuevan las promesas sacerdotales. En la iglesia catedral estáis invitados a las 10 de la mañana, Jueves Santo. También por la noche, el lavatorio de pies, la hora santa, etc. Luego el Viernes Santo, pues aquí en la iglesia, Santo Tomás de Aquino, pues haremos a las 9 de la mañana los laudes, las lecturas del oficio de Viernes Santo, preciosas, ¿no? Luego por la tarde, a las 3 de la tarde, pues haremos la adoración de la cruz, y la lectura de la pasión del Señor, la celebración de la pasión y muerte del Señor. Celebración, dice la iglesia. ¿Cómo? ¿Celebráis la muerte? El mundo celebra el aniversario, el cumpleaños, la quinceañera. El mundo celebra y luego acaban en borracheras y sexo y tantas cosas malas. Y la iglesia celebra la pasión y muerte del Señor. Sí, porque esa muerte es tu salvación. Y diría el sacerdote: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. A esto nos invita el Papa. Este breve sermón, esta breve audiencia del Papa nos invita primero, dice el Papa Pablo VI, a participar en los ritos litúrgicos de la Semana Santa, en la iglesia. Algunos se van, por ejemplo, aquí en Guayaquil, a la procesión del Cristo del Consuelo. Bueno, está bien, pero luego olvidan lo más importante, la celebración en la iglesia de la pasión y muerte del Señor y adoración de la cruz. Y eso lo olvidan. Y se quedan con la procesión. No, primero es en la iglesia. La celebración de la pasión y muerte del Señor y adoración de la cruz, eso es lo primero. Después también las procesiones. Bueno, están bien participar en un Vía Crucis o procesión del Cristo del Consuelo, etcétera, u otras procesiones, ¿no? Entonces, participar en los ritos litúrgicos de la Semana Santa, dice el Papa, la cual quiere ser como una voz del Señor, que nos recuerda, nos explica, nos ofrece la participación al misterio de la redención. Si hoy esta voz se hace sensible a nuestros corazones, no sean estos cerrados, indiferentes a la voz divina. Podemos endurecer el corazón y decir: no, yo me voy a la playa, es feriado, a bañarme, a tomar buenas cervecitas, bielitas y a vivir la vida. No, hermanos, ¿cómo en tiempo pascual te vais a la playa? En la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿cómo vas a irte a la playa, a tomar bielitas y a emborracharte y a otras cosas malas? No es posible. Bueno, si hoy, dice el Papa, esta voz se hace sensible a nuestros corazones, que no queden estos cerrados e indiferentes a la voz divina. Y segundo, hagamos un acto de premura, de rapidez, para comprender al menos alguna cosa de estos ritos, estas ceremonias tradicionales, en la lengua nuestra, que pueden permanecer impenetrables a nuestra inteligencia, y ahora están bastante claros, ¿no? Ya sabéis que el Papa habla de que antes se hacía todo en latín y muchas cosas no se entendía, ahora ya se hace en la lengua propia,
para que esos misterios de la salvación, de la redención, pues sean asequibles, que los podamos comprender, lo que se llama la lengua vernácula, después del Concilio Vaticano II, pues ya la Eucaristía todo es en la lengua vernácula, para poder comprender bien todos los ritos maravillosos que tiene la Iglesia, la liturgia de la Iglesia. Que cada uno se aplique así el divino drama de Jesús, que lo reviva en el propio corazón, ese hombre que va con la cruz a cuesta por la vía dolorosa, camino del Calvario, es Dios y va a la cruz por mis pecados. Escuchemos entonces con atención el relato de la pasión. El domingo de Ramos hay un relato de la pasión, según San Marcos. Luego el Viernes Santo también está el relato de la pasión, según San Juan. Los relatos de la pasión del Señor. Los cristianos en la iglesia primitiva lo escuchaban llorando, porque ese hombre iba a la muerte como un cordero mudo. Era Dios, que pagaba el precio de nuestro rescate. Moría para salvarte a ti. Y dice la teología que por un solo hombre Cristo habría sufrido la pasión y muerte y habría resucitado. Por uno solo. ¿Cuánto valemos a los ojos de Dios? Esta Semana Santa nos invita, esta Pascua, a saber el precio con el que hemos sido comprados. ¿Cuánto valemos a los ojos de Dios? Que han pagado por nosotros no millones de dólares. Bajo por un jugador de fútbol se pueden pagar millones de dólares. ¿Y por ti cuánto han pagado? La sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Dios mismo te ha comprado con la sangre de su Hijo. ¿Cuánto vales a los ojos de Dios? Por eso a veces nos deprimimos, estamos tristes. ¿De qué estás triste? ¿Qué más puedo hacer por ti? Dice el Señor. He dado hasta a mi Hijo a la muerte para salvarte. Y tú andas triste. Que no tengo novio, que no tengo plata, que no tengo salud, que no tienes. Tienes todo. Te he dado a mi Hijo. ¿Qué más quieres que te dé? Por eso, hermanos, convirtámonos. Estamos todavía en tiempo de Cuaresma. Aprovechemos este tiempo para prepararnos bien a los misterios que se acercan. La fiesta de las fiestas, la vigilia pascual, donde no se duerme, dice el misal romano, noche de vela en honor del Señor. Y que este cirio lo encuentre prendido el lucero de la mañana, en una noche de vela, de vigilia. En esa noche estuvo Dios en vela salvando a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. En esa noche estuvo Dios en vela resucitando a su Hijo de la muerte en la Pascua del Señor. Y nosotros nos unimos a Él para resucitar con Él a una vida nueva. Bien, hermano, pues que así sea y hasta el próximo día, Dios mediante.